Podemos hacer mención de cuando Panamá se independiza de España, la burguesía local, la clase dominante de Panamá, tenía la vocación o tenía el interés de que Panamá fuera como la Liga Hanseática, o sea, un puerto al servicio de los intereses principalmente de las potencias de esa época, las potencias marítimas como el Reino Unido, Portugal y bueno, la naciente potencia que sería después Estados Unidos. Entonces Panamá lo veían principalmente como un emporio, como una ruta, como un camino para el tránsito de personas, de bienes y de servicios. A partir de 1848, es decir, 6 años antes del incidente, comenzó lo que se ha dado en llamar la fiebre del oro de California. Apareció gran cantidad o se descubrió minas de oro en el oeste de los Estados Unidos y la gente comenzó desesperadamente a tratar de cruzar de la costa este de Norteamérica a la costa oeste, y la ruta mejor resultó ser la de Panamá, que era una antigua ruta colonial, un paso entre los océanos y un lugar de comercio. Nosotros tenemos una rica, diversa y variada lucha social y popular. Por ejemplo, en el siglo XIX, la idea del Estado federal por el doctor Justo Arosemena, que buscaba un espacio de autonomía frente a Colombia. Inclusive el propio Justo Arosemena condenaba el filibusterismo de los Estados Unidos en Nicaragua, el neocolonialismo que se estaba dando ya en otros países. Por ejemplo, los líderes del liberalismo negro del arrabal santanero, caso por ejemplo de Mateo Iturralde o de José Mendoza, el papá de Carlos A. Mendoza, que estaban luchando por ejemplo contra el racismo, el clasismo, el elitismo de la clase dominante blanca que ejercía contra los negros del arrabal. Detrás de nosotros, aparte de la estación, había un pequeño puente, una quebrada que se nota en la distribución de las calles y las esquinas. El norteamericano cruzó, se acercó a el puesto de venta de fruta de José Manuel Luna y comenzó el incidente cuando no quiso pagar el precio por la tajada de sandía. El incidente de la tajada de sandía se refiere al hecho en que el norteamericano Jack Oliver, que estaba de paso por Panamá, no quiso pagarle una tajada de sandía al pariteño José Manuel Luna. Y de ahí entonces iniciaría lo que se conoce como el incidente de la tajada de sandía. Esa misma tarde, ese día 15 de abril, habían llegado casi 1000 pasajeros, 940 pasajeros más los que había allá en la ciudad, de un barco que llegó a Colón, cruzaron por el tren, llegaron a Panamá y estaban esperando, porque la marea estaba baja, para abordar un pequeño vapor que se llamaba el vapor Taboga, para ir al puerto que estaba en las islas que estaban en la bahía, para tomar otro barco más grande para ir a California. Entonces había mucha gente en el barrio, había mucho movimiento y había gente que había estado bebiendo alcohol desde temprano, había gente que estaba violenta, irascible por la espera y además estaban armados. Entonces, esto que pasó entre José Manuel Luna y Jack Oliver tiene que ver también con toda una serie de sentimientos de impotencia, frustración, malestar por la prepotencia, el maltrato, la exclusión, porque el ferrocarril le había quitado el modo de vivir a muchísima gente. Los que
transportaban a la gente a lomo de mula, los que cargaban la mercancía, los que manejaban los pequeños barcos de vela y de remo para llevar a los pasajeros hasta el barco principal. Todo eso se acabó porque el ferrocarril había monopolizado todo el negocio y la gente se sentía que ya no había oportunidades, que ya no había futuro, y además que tenían un poco de gente grosera, malportada, violenta. Bueno, digamos que el incidente de la tajada de Sandía se convertiría en el primer enfrentamiento entre las personas que habitaban el territorio llamado Panamá y los Estados Unidos. Eso, digamos que inauguraría la conciencia de que los panameños sentían el rechazo a los abusos, los atropellos, los desmanes que hacían los norteamericanos en su paso por nuestro país, y que eso generaría después una conciencia nacional, una conciencia patriótica y nacionalista que posteriormente iniciarían gestas, jornadas de lucha contra esa presencia y contra todos los abusos que representaba. Entonces eso generó que Luna no se aguantara y le dijera al gringo: págame mi real, aquí no estamos en los Estados Unidos. Que es algo que es muy fuerte, porque esto es un enunciado, algo que se dice de identidad, de sentido de pertenencia, pero también de soberanía en un país al que venía o vendrá, o que hemos tenido muchos otros casos de problemas con los extranjeros. Más allá de que el norteamericano no quiso cobrar, no quiso pagar, mejor dicho, lo que valía esa tajada de Sandía, el hecho está de que frente a un abuso, un desmán, un atropello de una persona extranjera, nosotros nos defendimos, pero también vemos que los Estados Unidos lo que aplicó fue a Colombia, porque en ese tiempo éramos parte de Colombia, fue pagar inclusive una indemnización a los norteamericanos, porque luego de eso hubo un conflicto que se saldó con muertos de ambos lados. Pero Panamá, o el gobierno de Colombia le tuvo que pagar a los Estados Unidos una indemnización por lo que ocurrió ahí. O sea que si vemos la política de Estados Unidos, como había hecho mención, colonialista, inclusive los visos ya de una política imperialista, como la idea de que el mar Caribe era como el Mare Nostrum, así para los romanos, para los Estados Unidos era como su mar nuestro, ¿no? Como su zona de influencia. Hay dos cosas interesantes que no hay que olvidar y que usualmente la gente pasa por alto. En primera instancia, se tocaron las campanas de la iglesia de Santa Ana como un llamado de alarma, porque la gente tenía el temor de que esto que estaba pasando, que no se sabía exactamente qué era una invasión por parte de unos filibusteros que venían de Nicaragua, en donde había una guerra civil y un gobierno que se había impuesto por la fuerza, y la gente creía que eso podía pasar aquí en Panamá, y todo el mundo estaba muy preocupado por eso, y rápidamente vinieron a ver qué pasaba. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia también ocurrió que los pasajeros, esos 900 y pico, estaban regados entre la Ciénaga y el Arrabal. Los que lograron refugiarse en la estación del ferrocarril comenzaron a disparar a mansalva a la gente que venía a protestar, que no tenía suficientes o no tenía armas de fuego. Entonces comenzó un tiroteo que dio por resultado 17 muertos. O sea, aquí hubo un saqueo, una cantidad de muertos, o sea, un problema mayúsculo que generó un reclamo por parte de los Estados Unidos al gobierno de Colombia, que resultó en que Colombia acabó pagando $400.000 oro a Estados Unidos, que eso significa muchos millones de dólares hoy día. Entonces hubo unas repercusiones, o sea, esto no es aislado y es algo que tuvo lugar
en un transcurso de unas horas, pero también de unos meses y de unos años. Lo que hay que resaltar del incidente de las tajadas de sandía es la toma de conciencia de los panameños frente a esos abusos y sus desmanes y la lucha que inauguraría ese incidente que hoy recordamos. Este es un paisaje histórico urbano sumamente transformado. Lo que estamos viendo aquí no existía en lo absoluto hace 167 años, en el año de 1856. Esto era una playa, la playa Prieta. Aquí era el desembarcadero, aquí era para allá el mercado, y cuando se construyó el ferrocarril y se terminó la terminal del Pacífico en 1855, justo detrás de nosotros estaba el edificio de la terminal y el muelle donde los pasajeros se embarcaban para tomar sus navíos para ir a Sudamérica o a Norteamérica. Se llamaba La Ciénaga porque era un humedal, aquí habían casas de madera y techos de penca, y era un sitio que en realidad no era considerado muy bueno, pero que era el meollo del tráfico transísmico y de la globalización de Panamá, y por eso el incidente de la tajada de sandía precisamente ocurre aquí y no en otras partes, porque era la salida de la estación, llegaban los pasajeros y comenzaban a dispersarse por la ciudad antes de tomar su transporte marítimo. Nos encontramos en el punto donde estaba el muelle del ferrocarril. Salía de aquí hacia atrás la estación del ferrocarril, la terminal estaba hacia mi mano izquierda. La gente, los pasajeros bajaban, venían aquí y aquí abordaban un barco que los llevaba hasta el barco principal donde salían para California o para Sudamérica. Entonces este paisaje de muelle, playa, vegetación, hoy día está totalmente transformado y es difícil de entender si no nos transportamos en la topografía y la cartografía y las fotografías antiguas que hemos consultado para reconstruir esto. Toda la trifulca, los muertos, la destrucción de propiedad que ocurrió en la noche del 15 de abril de 1856, precisamente ocurrió en este pedazo, entre el muelle donde estábamos, la estación del ferrocarril que estaría aquí, el pequeño puente de madera que estaba allí y la ciénaga que estaba en la parte de atrás de lo que hoy es la entrada del barrio chino. Pero hay que aclarar que en esa época ese no era el barrio chino. El barrio chino se estableció a finales del siglo XIX en ese punto, sin duda, en ese sector, pero en 1856 ese era otro sector del arrabal. El sector del puerto, el sector del desembarcadero, el sector del comercio al por menor. Y aquí fue, entre ferrocarril, muelle y puente, donde ocurrieron la mayor parte de los hechos posteriores al incidente per se de la tajada de sandía. En este punto donde nos encontramos, había un pequeño puente de madera, una quebrada que salía hasta allá, y aquí se dio la batalla campal que ocurrió en la noche del 15 hasta la madrugada del 16 de abril de 1856, en donde el pueblo del arrabal peleó contra los pasajeros que estaban atrincherados en la estación del ferrocarril, y entró la gendarmería, la fuerza pública de ese momento, a poner orden en la noche del 15, con un saldo de muertos, heridos y destrucción. Lo que vamos viendo es la configuración también de un proyecto nacional propio con un contenido social y popular que le hacía frente a las pretensiones de Estados Unidos de tenernos como una colonia o un protectorado. Eso en todo el siglo XIX, y eso abonó también posteriormente a diversas jornadas de lucha
que iniciarían, por ejemplo, con una huelga inquilinaria en 1925 contra la presencia de los marines norteamericanos, todas las luchas estudiantiles, juveniles que se dieron en el siglo XX contra esa presencia, por ejemplo, el 9 de enero de 1964. O sea, lo que inauguró el incidente de Tajada de Sandía fue, como te había mencionado, la toma de conciencia del pueblo panameño de que tenía que luchar contra la presencia política y militar de los Estados Unidos en Panamá.